tengo tres preguntas, como siempre, técnicas. Se ha desacreditado en diferentes medios la relación de 1 a 8 dólares de contribución. Yo quiero saber su opinión técnica nuevamente y si usted valida o no esa cifra, porque en varios medios he leído diferentes funciones y no voy a decir los nombres. Me interesa su criterio precisamente como persona conocedora del tema. Segundo, hoy en La Nación sale un artículo que tal vez usted no lo ha leído, pero básicamente importa cobrar impuestos en las zonas francas de Wilmer Ramos González, economista, entiendo que del PAC. Y como decían los compañeros del PAC, ellos tienen un equipo técnico que es el que les da los insumos. Pues a mí me preocupa lo que una persona de ese equipo técnico tenga que decir. Básicamente, Anabel dice que la exoneración de impuestos no es un factor determinante en la inversión extranjera, que más bien las cifras del Fondo Monetario Internacional dicen que no es a esos países de baja fiscalidad, sino a las economías más avanzadas donde las empresas deciden irse. Eso para mí es fundamental a la luz de lo que usted ha comentado. Yo quisiera saber, que dejara comentario aquí de Don Wilmer y el equipo económico del PAC, ¿qué piensa usted sobre eso? Tercera, yo no sé si se puede cuantificar en colones, pero probablemente usted 100 años. ¿Cuánto ha costado generar la reputación del país en la parte de darle confianza al inversionista extranjero? Yo creo que debe ser un montón de plata, pero probablemente son muchos años. Y de pronto venir a borrar eso para mí de un plumazo, y sigo pensando que de alguna manera no deja de pasar en una ocurrencia, porque como creo, el más plazo de simplemente 22 días que me dieron esta negociación, quisiera que me dijera cuánto nos ha costado la reputación. Y yo creo, compañeros, indistintamente como país o como persona, la reputación es lo único que tiene uno para mostrarle al mundo, en el caso que nos pone en este momento, al país y incluso a la familia. Creo que es lo único con lo que uno puede morirse tranquilo. Cuarto, quizás la concepción que tienen algunos es que estamos ante grandes emporios económicos. Algunos los desprecian sin ver lo que está detrás de eso, que es empleo, pero bueno, tal vez me gustaría saber que solo hay grandes compañías en las zonas francas o también hay pequeñas. Y finalmente yo quiero que se refiera al tema del riesgo país que enfrentamos nosotros cuando vemos una economía como la de Estados Unidos, donde vemos sindicatos organizados pidiéndole al presidente Obama que lleve empleo a su país, que obviamente no es desconocido por nadie la situación, espero que por nadie, ¿verdad?, la situación de Estados Unidos sobre empleo. Y entonces uno dice, bueno, ¿por qué un país que está llorando por empleo, obviamente las compañías están en nuestro país? Y finalmente, para abusar del presidente de usted, ¿por qué siento un doble discurso? Pero yo aterrizaría. Claro que le corresponde a estos diputados este plan fiscal y este artículo. ¿Cómo lo redactaría usted si estuviera aquí en mis zapatos? O bien, si no es un tema de redacción, simplemente sería una emoción de eliminación del artículo. Muchísimas gracias, señor presidente. Con gusto, señora diputada. Señora ministra, muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, señora diputada. En relación con su primera pregunta, me gustaría señalar que usted hacía referencia al estudio sobre beneficio-balance del régimen de zonas francas que lleva a cabo el PROCONVE. El primer elemento que me gustaría resaltar de ese estudio es que ese es un estudio que se realizó por primera vez en el año 2006 y a partir de allí se ha venido haciendo regularmente año con año. Es decir, no es un estudio que se hizo este año y aparece allí, sino que es un estudio que de manera sistemática y metodológica
busca cuantificar los beneficios cuantificables del régimen, porque como he señalado, hay otra serie de beneficios que por lo menos todavía no estamos cuantificando. Para poder llegar a esa determinación, fundamentalmente el estudio del Procomer analiza cuál es el costo de las exoneraciones para el país, lo que deja de percibir como ocasión de las exoneraciones, identificando que para el año 2010 eso ascendió a 363 millones de dólares. Y asimismo analiza cuáles son los pagos que las empresas han hecho al país sobre la base de salarios, cargas sociales, otros beneficios a empleados, compras locales, impuesto de renta ya pagado por las empresas, inversión nueva neta y el canon que se paga a Procomer mínimo. Y determinó que eso equivale a 2.865 millones de dólares. De allí viene precisamente esa relación de 1 a 8 que se plantea, que repito está basada en la misma metodología que se ha venido siguiendo durante los últimos 5 años. En relación con el segundo aspecto que usted planteaba, y en relación con el artículo del periódico de hoy, que en efecto procuro leer los distintos artículos que saca sobre este tema para comprender cuáles son las preocupaciones que la gente está expresando. Y me parece a mí que no es correcto en lo que usted señaló, pero no es correcto en otro aspecto que me gustaría aprovechar también para referirme. El primero es que la determinación del impuesto sobre la renta, la tasa de impuesto sobre la renta, es un factor determinante para las empresas. ¿Por qué razón? Porque estas son empresas de capital móvil, es capital que puede establecerse en Costa Rica, en Estados Unidos, en Puerto Rico, en Malasia, en Tailandia o en Panamá. Y al establecerlo, al establecerse, toma sus decisiones de inversión basadas en una serie de factores relevantes. No solo, por supuesto, en el régimen impositivo, hay muchos otros factores que son muy importantes, pero ese régimen impositivo es muy importante y es lo que puede hacer la diferencia al final entre si establecerse en un país A o en un país B. Y por eso es que se vuelve en un tema de tanta trascendencia. En primer lugar, debo de decir que el proyecto no hace distinto. Tal y como está hoy, el proyecto cobraría el impuesto sobre los dividendos de las empresas indistintamente de si lo pueden repatriar, de si lo pueden acreditar o no. El segundo punto que tengo que decir es que en muchas ocasiones, en algunas ocasiones las empresas pueden acreditar, pero en muchas ocasiones las empresas no pueden acreditar eso. ¿Por qué razón? Por distintas razones. En algunos casos, aquí se presume que las utilidades de las empresas son siempre repatriadas a los Estados Unidos. Y eso no es correcto. En muchos casos las empresas remiten sus utilidades, los dividendos, a otros países en los que no es aplicable dicha acreditación, porque esos países aplican un tratamiento distinto, ya que el crédito no se contempla en sus sistemas de exención. En segundo término, la posibilidad de acreditar el impuesto depende de la forma en que se organiza la empresa multinacional. En muchas ocasiones, estas empresas tienen estructuras organizacionales complejas, con empresas constituidas en distintas jurisdicciones. Si la relación entre la casa matriz y la subsidiaria en Costa Rica no es una relación directa, sino que está diluida por sociedades intermedias, la acreditación puede no ser posible. También es importante señalar que, sobre todo en el caso de la legislación estadounidense, esta es una legislación que establece una serie de limitaciones y un tratamiento complejo para la fijación de créditos por impuestos pagados en el exterior. Entre estas limitaciones, por ejemplo, la administración tributaria estadounidense hace una suma global de los impuestos pagados en el exterior por parte de las empresas, en todos los países. Y esto puede provocar que parte de dichos impuestos no se puedan acreditar, entre otros, por constituir montos mayores al impuesto que hubieran tenido que pagar en los Estados Unidos. Y este es un elemento que de nuevo impacta la posibilidad de utilizar efectivamente esa acreditación. Y finalmente, la posibilidad de acreditar el impuesto solo aplica cuando la casa matriz está en una situación de ganancia contra la cual tenga algo que acreditar,
si la compañía está en una situación de pérdida, no tendría contra qué acreditar. Entonces, todo esto determina que la acreditación sea sumamente difícil. Yo no sé si alguno de ustedes ha estado familiarizado con una discusión que se está llevando a cabo en los Estados Unidos en este momento, y tiene que ver con si ese país otorga o no lo que se llama un tax holiday para repatriar utilidades que están fuera de los Estados Unidos. En el año 2004 Estados Unidos otorgó ese tax holiday y logró repatriar cerca de 360 millones de dólares, 360 mil millones de dólares. Se calcula que hoy hay en el mundo 1.5 trillones de utilidades no repatriadas. ¿Por qué razón? Porque el esquema es un esquema muy complejo, muy poco amigable, pero además porque las empresas utilizan esas utilidades para hacer reinversiones en los países. Entonces, ¿qué nos topamos? Que las utilidades que una empresa generó en Malasia son utilizadas para hacer una inversión en Costa Rica, o la utilidad que generó en Costa Rica la puede utilizar para hacer una inversión en República Dominicana. Y esto es lo que hace que exista también capital disponible para venir a muchos de nuestros países. Por eso es que este es un tema que es particularmente delicado, y yo creo que no debe tratarse a la ligera, que debe estudiarse con muchísimo detenimiento, porque no solo no es cierto que las empresas acrediten en todos los supuestos, sino que además, aún acreditando, aún existiendo esa posibilidad, eso no es algo que el proyecto de ley diga en este momento. Preguntaban ustedes que cuánto le ha costado al país darle confianza a la inversión extranjera. Yo tengo que decir que yo no tengo cuantificado cuál es el costo de todo lo que el país ha invertido desde que empezó a trabajar proactivamente en este campo. Sí tengo que decirle que llevamos, yo diría, cerca de 25 años trabajando por atraer inversión de manera proactiva al país. De hecho, si yo lo vinculo con el establecimiento del CINDE, que se ha dedicado a esta labor durante muchos años. Creo que CINDE tiene cerca de 28 años, de modo que estamos hablando de alrededor de unos 25 años de hacer labor proactiva de atracción de inversión. Tenemos un buen nombre afuera. Quiero decirles que yo voy afuera y me siento contenta, me siento orgullosa cuando oigo lo que la gente opina de nuestro país. Por eso quiero que nos mantengamos así, porque usted viene así esa reflexión de que la reputación es lo más importante que una persona y que un país puede tener. En relación con su pregunta sobre si hay empresas grandes, mira, hay empresas de todo tamaño, hay empresas muy grandes, empresas de clase mundial que son líderes en su campo, y puedo mencionar Postira, Intel, Boston Scientific, Amazon, HP, IBM. Mire, Costa Rica tiene una cartera de empresas que se la desearon muchos otros países, pero también tenemos empresas pequeñas. Tenemos empresas de un señor que está ubicado en California, y esta es su primera inversión fuera de Costa Rica. Tengo una empresa que acaba de tomar su decisión de invertir en Costa Rica, que está construyendo su planta en el Coyol, y esa empresa llegó a decirme a mi oficina hace 2 semanas: señora ministra, esta es nuestra primera inversión fuera de los Estados Unidos. Teníamos planeado hacer esta inversión en 2 partes, una ahora, una en el 2016. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y todo esto lo que le quiero decir es que hay muchos tipos de empresas establecidos en nuestro país. Y finalmente usted me preguntaba algo que es complejo, y es qué haría yo si yo estuviera en la posición de ustedes. A mí me parece que desde la óptica del comercio exterior y la inversión, que repito, es mi responsabilidad, es preferible no contar con esta disposición. Si por alguna razón tuviese que contarse con esta disposición, que yo no comprendo cuál es, porque no es generar recursos al fisco, si por alguna razón tuviera que contarse con esta disposición, es necesario atender los 2 problemas que yo he señalado. El primer problema es el impacto que se genera sobre las empresas ya establecidas en Costa Rica y su posibilidad de reinversión. Y el segundo es
la situación de las empresas que vengan a Costa Rica después del 2015 y que no tengan posibilidad de acreditar el impuesto sobre la renta. Muchas gracias, señora diputada. Presidente, cuando hubo el tema de empleo, de no empleo en Estados Unidos, ¿cómo lo analiza usted a la luz? A mí me parece que el tema riesgo país, que alguna gente no lo conoce, pero me gustaría que lo comentara. Gracias, diputada. Señora ministra, para responderle a esta. Yo creo que, como decía anteriormente, la competencia por la atracción de inversión es una competencia feroz. Y yo he dicho que esta competencia, en nuestro caso, nuestros competidores son fundamentalmente países de Asia, o en América Latina o en Europa. Pero también hay que tener presente que muchas de estas empresas vienen de los Estados Unidos. Vienen de los Estados Unidos, donde en este momento hay una tasa de desempleo que ronda el 10%. Es una situación muy preocupante para ese país, ciertamente es una situación muy preocupante para cualquier país. Y por esa razón, en los Estados Unidos se discuten todo tipo de alternativas para procurar y generar empleo en ese país. Hay incluso algunas fuerzas preocupantes, no creo que sean la mayoría, pero hay algunas fuerzas preocupantes en ese país que buscan limitar la capacidad de inversión de sus empresas fuera del territorio. Muchos otros entienden que ese no es el camino a seguir, que la posibilidad que tienen las empresas de competir en el mundo de hoy es precisamente estableciendo partes de sus procesos de producción en distintos países. Pero no cabe duda, señora diputada, que esa es una discusión que se está llevando a cabo en este país en este momento.